Hablemos un segundo de algunas cosas que pueden ser curiosas para nosotros. Hablemos de esas cosas curiosas. Esta vez agarro la cámara, no la dejo en un lugar específico como para que me enfoque de manera continua, sino que la agarro, la muevo, la hago temblar, la tengo ante mí, ¿no? Como las personas que hacen vlogs. Y pensemos por un segundo en lo siguiente, ¿no? En el siguiente ejercicio de pensamiento, que es como una especie de acertijo, una suerte de cosa como esa. Si hay un árbol que está en medio de un bosque en el cual no existe ningún ser dotado de audición, la pregunta que se nos hace es si el árbol hace ruido, ¿no? Si se produce algún sonido con la caída del árbol. Y hay muchas personas, entre ellas yo también, que nos hacemos como mucho problema, ¿no? Porque de repente, a pesar de que no nos influye en nada en la vida, tipo esa pregunta, estamos como que nos perturba mucho, no tenemos ni idea de si el árbol va a hacer ruido o no. Pero yo creo que para poder responder la pregunta tenemos que como descomponer en sus partes simples la cuestión y luego poco a poco ascender a lo más complejo, ¿no? Para empezar, tenemos como dos posturas. Las posturas de quienes dicen que el árbol hace ruido, porque claro, los fenómenos naturales no dependen de la presencia de un observador para acontecer. También el sonido es un fenómeno natural. Luego, no es necesario que haya ahí un oyente para que el sonido se manifieste. Esa sería una de las posturas. La otra postura sería que no tenemos forma de afirmar que el árbol haya hecho ruido, porque si afirmamos que así ha sido, no tenemos manera empírica de corroborar o de dar alguna prueba de que así haya ocurrido. Entonces tenemos que tomar partido por una o por otra, o también hacer una síntesis equilibrada de las dos, ¿no? Y digamos, ¿cómo podemos nosotros enfocar el problema? Bueno, primeramente tenemos que pensar qué es el ruido, qué es el sonido. Y tenemos que pensar en qué ámbito acontece el sonido y en qué ámbito no acontece el sonido. Porque el sonido es una forma de la percepción, y percepción que es una forma de la afectación del espíritu. ¿Qué entiendo por el espíritu? Alma. ¿Qué entiendo por alma? El pensamiento, la substancia pensante. Es decir, si yo de repente tengo mi mano aquí y le clavo un pinchazo, siento dolor. ¿Ese dolor dónde está? ¿Está acaso en mi mano? De modo tal que yo pueda agarrar el dolor de mi mano y sacarlo para que ya no me duela. Evidentemente no. ¿Dónde está acaso el dolor? ¿Está dentro de mi cabeza? De modo tal que si yo abro mi cabeza puedo agarrar el dolor y sacarlo de ahí, porque ya que lo saqué ya no siento más dolor. No, evidentemente no. El dolor como forma de la percepción es una forma del pensamiento y acontece en aquel soporte que llamamos conciencia, que propiamente no está ni en la mano ni dentro de la cabeza y demás. Ahora bien, si todo sonido es una forma de la afectación de esta conciencia, que también podemos llamar espíritu o podemos llamar alma, tenemos que asumir que si no acontece en la conciencia, pues no es posible hablar de una forma de su afectación. Porque, en efecto, ¿cómo podemos hablar de que algo fue afectado si esa afección no ocurrió en la cosa de la cual esa afección es afección? O sea, si no hay ser dotado de audición allí para escuchar el sonido no tuvo cabida existencial. Porque ¿qué es el sonido? La afectación de la conciencia de un ser pensante. Entonces, si no hay un ser pensante ahí para que se manifieste la afección, pues entonces no hay sonido. Sí que podríamos pensar, bueno, pero si una persona o un ser pensante, no importa que sea persona o no, encuentra el árbol caído y piensa, debe haber producido sonido, en realidad lo que se manifiesta ahí es un juicio proposicional que une el predicado árbol, el sujeto árbol con el predicado de haber hecho ruido. Pero el ruido como tal, el ruido neto, la afección en sí,
no existió nunca, no tuvo cabida, por lo tanto no pasó. Y si yo de repente me imagino al árbol habiendo caído y produciendo el sonido, entonces esa imaginación, esa fantasía, está aconteciendo en mi conciencia en el presente, pero no es el sonido del pasado, por lo tanto estoy haciendo trampa ahí. O sea, el sonido bruto y neto no ha existido jamás. O sea que si un árbol cae en donde no hay sujeto percipiente o ser percipiente capaz de ser afectado por el sonido, pues entonces no hay sonido. No hay sonido ahí, no existe ese sonido, no pasó. Esa es como la respuesta que yo doy, y no veo otra respuesta que sea, digamos, más acertada, porque estamos partiendo de lo que es la definición del sonido. El sonido como una percepción, y la percepción como la afectación de una conciencia, de un espíritu, de un alma, ¿no? Que por estas cosas entendemos lo mismo. Así que nada, es divertido esto de los diferentes enfoques, porque yo de repente pongo la cámara en distintos lugares y puedo hacer como caras medio raras, una cosa así. Y bueno, no sé qué más decir, pero básicamente eso, que el árbol no hace sonido. Es más, incluso hay algunos que han querido radicalizar este problema y se han preguntado: las cosas sensoriales, el conjunto de fenómenos sensoriales que llamamos mundo, ¿existe o podría existir si no hay un ser percipiente ahí? Porque en última instancia nosotros, por uso coloquial del pensamiento, por sentido común, asumimos que el mundo como factum objetivo no necesita de un ser percipiente para estar ahí, de modo tal que si se acabaran los seres percipientes, no por eso se acaba el mundo. Así como de hecho el pensamiento nos dice que el mundo no necesita haber tenido siempre a seres sensoriales para haber existido. Sin embargo, tenemos este problema de que si todo lo que conocemos del mundo es una afectación de la conciencia, una afectación sensorial de la conciencia, porque en efecto todo lo que lo compone yo lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo escuchar, lo puedo oler, lo puedo gustar, y no tengo modo alguno de acceder a ese supuesto mundo exterior si no es por afectaciones de la conciencia. Entonces surge la pregunta: si no hay ninguna conciencia ahí para recibir afectaciones de un mundo, ¿por qué he de afirmar que hay un mundo si no hay un ser pensante? Ahora bien, sin embargo, también tenemos este problema, que el ser pensante o el ser afectado, o mejor dicho, el ser percipiente, porque el ser afectado es un ser percipiente, no elige cuándo ser afectado o cuándo recibir la afección, que en su conciencia es la sensorialidad visual o auditiva o olfativa. Entonces tenemos que asumir que hay alguna otra cosa que no somos nosotros, ajena a nuestra voluntad, que es lo que nosotros somos, que genera esas afectaciones, porque de hecho nosotros no nos afectamos a nosotros mismos para recibir sensorialidad. Yo no puedo elegir perder el sentido del tacto, y no puedo elegir cuándo tener sentido del tacto y cuándo no. No puedo elegir a su vez abrir los ojos y no ver ningún color. Esto es imposible, es algo que sea ciego, pero ser ciego tampoco es una elección, es una condición que me llega. Tampoco puedo elegir sentir o no sentir olor cuando respiro y demás. Entonces, cuando somos seres percipientes, se deduce también que existe algo que no somos nosotros, vaya uno a saber qué es, que excita de algún modo estas afecciones en nuestra conciencia. Pero genuinamente podemos decir que el objeto material que estamos percibiendo es esa cosa que excita la percepción. Y no, porque ¿cómo hago yo para acceder al objeto independientemente de la afección? Todo lo que yo veo acá, que yo denomino objetos y que afectan en mi sensorialidad, en realidad no tengo acceso cognoscitivo hacia ellos, porque yo estoy viendo colores, o sea que yo ya estoy viendo afecciones. Puedo golpearlos y escuchar sonidos, que ya son afecciones. Puedo olerlos y por lo tanto ya estaría en el campo de las afecciones. Por lo tanto yo no puedo acceder a la cosa en sí, solo puedo acceder a mis afecciones. Entonces, ¿qué es lo que me está afectando de modo tal que yo tenga sensorialidad? Es una pregunta muy complicada, muy rarita, ¿eh? Y bueno, nada, voy a cortar el video acá porque no tiene remate este video. Son algunas cuestiones un poco dificilísimas que le surgen a uno y que a veces uno no se puede explicar con suficiencia. Nada, eso, los quiero mucho, les mando un beso grande. Qué sé yo si los quiero mucho, o sea, no los conozco tanto, pero
Pero son gente simpática y me gusta pasar el tiempo con ustedes, por lo menos por internet. Les mando un besito grande. Adiós, adiós, que estoy todo loco.